Sí, profesor, sí Ok, se ve la diapositiva. ya, gracias, gracias. Bien, entonces ya vamos dando el ingreso a los estudiantes para que van llegando, de tal manera de que podamos ir avanzando nuestra, digamos, semana 4 ya de las clases. Decíamos, esta semana hemos tenido semana técnica, seguramente han tenido ustedes sus exposiciones, me decían que el día martes de manera principal han tenido, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues hay temas importantes que seguramente han logrado ustedes familiarizarse de acuerdo a la especialidad. Lo que corresponde a nuestro tema, a nuestra asignatura, interpretación y producción de texto, ya estamos en esta característica. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿no? Ya después Sí, profesor. les voy a poner a algunos estudiantes, conforme les voy dando ingreso, les voy considerando su asistencia. Vamos a poner el silenciador para poder desarrollar nuestro tema del día de hoy. Jóvenes, recordando una parte importante, tenemos una obra literaria que ya se les ha solicitado, ustedes tengan a bien haberla seleccionado como lectura, y en teoría estamos desde el día viernes 16 ya habiendo seleccionado y en plena lectura. Nuevamente les hago presente de que para el día viernes 20, tercera semana del mes de noviembre, debemos de haber concluido la lectura de nuestra obra literaria. Por lo consiguiente, no deje para la parte final, dese un espacio. Justamente estamos dándole todas digamos, las formas de poder leer en una forma adecuada, y la clase anterior dimos algunas estrategias. El día de hoy vamos a continuar. En esta semana 4, en el curso de interpretación y producción de texto, vamos a desarrollar nuestro tema, la lectura veloz y eficaz. La práctica, que consiste en una autoevaluación, que al final siempre la vamos a desarrollar, y vamos a ver la parte de la teoría. Vamos al lado derecho de la columna, vamos a desarrollar el día de hoy la lectura de prisa. 3, cómo leemos. 4, cómo debemos leer. 5, los lectores ineficaces. 6, adquirir mayor velocidad. 7, comprender mejor lo leído. Y 8, mejorar la concentración. Entonces, ¿qué buscamos con estos conceptos, con estos contenidos? De que usted pueda mejorar su capacidad de comprensión y de lectura. Si usted va a comprender lo que lee, definitivamente lo va a poder retener, desarrollar y poder formar un concepto de análisis, un concepto sintético o de síntesis de todo lo que representa el aspecto de la lectura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos avanzando con la siguiente diapositiva, que nos habla sobre el concepto fundamental de una lectura deprisa. Y debemos comenzar mencionando de que el éxito en la sociedad actualmente depende fundamentalmente de la cantidad de información que usted sea capaz de adquirir. Escuchar cuando una persona habla, sea esta en una conferencia que esta semana seguramente han tenido a los expositores, en un curso, en una clase, o en un programa de televisión o radial o de internet, de repente alguna de las conferencias que suelen buscarse, le permite aprender, pero al informarse leyendo, usted adquiere conocimientos 2, 3 y hasta 10 veces mayor en el mismo tiempo. Su conversación será más interesante y mejorará, toda vez de que podrá utilizar un vocabulario variado, mejorado, y a la vez manejará y podrá conocer varios temas. Así, tener éxito en las relaciones interpersonales, laborales, familiares, le permite el conocer un contenido o un tema. En otras palabras, el conocimiento facilita la vida de la persona, del ser humano.
La escritura es el mejor medio de comunicación que usted encontrará porque le entrega más o menos, digamos, unas características importantes. Le entrega más en menos tiempo y en mejor posibilidad de adquirir o de poder encontrar o buscar. Al buscar conocimiento y experiencias a través de los libros, revistas y diarios, usted puede elegir el momento que quiere para poder leer. Usted determina el lugar, la velocidad con la que quiere aprender. Sin esfuerzo, sin tensión, con una sensación de agradable y en poco tiempo. Pasará a ser una persona de alguna manera con mejores conocimientos y con una forma interesante de poder relacionarse porque va a conocer mejores temas y va a poder variar diferentes diálogos, conversaciones y donde usted podrá conocer diferentes conceptos y opinar sobre todo, formarse el concepto del análisis, de la síntesis y poder formar su propia opinión. Vamos a ver en esta parte 2 sobre la lectura deprisa. Leer deprisa, utilizando las técnicas adecuadas, le permiten leer más y memorizar mayor cantidad de contenido en menos tiempo. Imagine por un momento que en la semana que viene debe entregar un trabajo a su profesor o a su profesora y que para hacerlo correctamente tiene que leer 3 libros. ¿No sería sumamente importante que además de darle el tiempo para leerlos, lo pueda entender y así pueda realizar un mejor trabajo? Bueno, pues justamente buscamos que esas actitudes debemos entender que son necesarias para una buena lectura. El tener un mejor conocimiento, una adecuada estrategia. Y acá mencionamos algunas de las principales que podemos desarrollar. Jóvenes, es importante entender de que todos tenemos diversas capacidades. Lo que interesa es ejercitarlas. La importante es ejercerlas, desarrollarlas, mejorarlas y mantenerlas. Debemos tener una capacidad para leer y comprender a mayor velocidad, capacidad para usar un ritmo variable en función de la finalidad y la dificultad, capacidad para comprender las ideas principales o los pensamientos centrales del material de lectura, capacidad para comprender y retener los detalles, buena retención general, capacidad para apreciar la organización del material que tenemos. A veces, jóvenes, en determinados momentos, habrá podido usted observar que cuando buscamos desarrollar un contenido, un trabajo, nos llenamos de material, ¿verdad? Tenemos bibliografía, tenemos diferentes conceptos, contenidos, pero a veces no lo organizamos de la mejor manera y de repente esa información poco o no mucho nos puede servir. Entonces es importante aprender a organizar nuestro material. Y finalmente debemos tener una capacidad para leer de manera crítica y valorativa. Significa de que podemos tener una opinión, podemos tener una característica que nos identifique, el poder asumir lo que hemos leído desde un juicio, digamos, en la práctica del concepto teórico, del conocimiento, de la experiencia que en algún momento nos toca observar y ver de acuerdo al contenido que tenemos como parte de un conocimiento, de una lectura. Vamos a ver, asimismo, en número 3, cómo leemos. Jóvenes, cuando comenzamos esta, digamos, experiencia de lectura, algunos de nosotros de repente tenemos cierta condición porque ya hemos tenido
o hemos leído algunas obras anteriores, y algunos de repente no tenemos esa experiencia y nos cuesta un poco, digamos, el poder organizarnos y poder desarrollar una lectura eficiente. Entonces, acá, en este número 3 vamos a mencionar cómo, de alguna manera, tenemos costumbre de leer y en algunos casos esas características van a tener determinadas funciones, especificaciones y sobre todo van a tener un estilo que cada uno de nosotros la incorpora a sus hábitos, a las características de poder leer. Por ejemplo, ¿no? Debemos entender que leer implica elementos tanto físicos como mentales. Respecto a los elementos mentales, diremos que el término de lectura será para nosotros sinónimo de comprensión. Y cuando hablamos de estos elementos mentales, estamos hablando de todos los niveles de la atención, la memoria, el poder estar en contacto con la lectura y comprender cada uno de estos conceptos o términos para que nuestra lectura sea más adecuada. Sobre los elementos físicos, diremos que el movimiento de los ojos en la lectura consiste en 3 actividades. Y ahí la tenemos en la diapositiva. 1, la fijación. 2, los movimientos sacádicos. Y 3, la barrida de retorno. Vamos explicando uno por uno. La fijación. Tiene lugar cuando sus ojos se detienen. Es en el momento en el cual se lee. Y se detienen por algunos factores principales o importantes. Porque encontró una palabra que despertó su interés, su atención, porque de repente encontró una palabra que no la conoce y tiene que recurrir al diccionario para entender su concepto, o simplemente porque de alguna manera fijó el contenido y se entretuvo y a veces perdemos el tiempo simplemente por la falta de práctica o de ejercicio y nos quedamos en unas palabras de repente. ¿Estamos de acuerdo? Fijación. 2, los movimientos sacádicos. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si usted observa los ojos de alguna persona que está leyendo, verá que los movimientos no son suaves, sino que el ojo va de salto en salto. En otras palabras, va pasando, digamos, por todas las palabras y las va teniendo como lectura, pero no existe, digamos, los ojos estáticos, sino que hacen sus movimientos correspondientes, saltando de repente de renglón en renglón, porque va, recuerde, terminamos de un renglón y pasamos al siguiente. Por lo consiguiente, estos movimientos de los ojos son más importantes. 3, la barrida de retorno. Esto representa o significa cuando los ojos alcanzan el final de la línea. Y recuerde que siempre leemos de izquierda hacia la derecha. Y de esta manera hacen este tercer movimiento de comenzar de la izquierda hacia la derecha, terminado ese renglón, vuelve nuevamente a la parte inferior y comienza de izquierda a derecha. En algunas oportunidades, por la falta, digamos, de costumbre o de experiencia en la lectura, movemos toda la cabeza. Habrán observado ustedes en algunas personas que leen de esta manera y que de alguna forma muchas veces terminan con un dolor de cuello o semi mareados, porque se imagina usted leer moviendo la cabeza en cada uno de los renglones unas 4 o 5 hojas o páginas continuadas. Entonces, debemos solamente mover los ojos de izquierda a derecha en la medida de que va a ser más confortable, se va a poder aprender mejor y es una cuestión de ejercitar, incorporar esa costumbre a nuestros hábitos de lectura. Vamos al lado derecho, 4,
¿Cómo debemos leer? ¿Cuáles son las recomendaciones para poder tener una lectura veloz y eficaz? Eh, Nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a leer silabeando. Este método ha sido, digamos, parte de nuestra enseñanza y que de alguna manera esta lectura o esta forma de leer es el de armar las sílabas y formar la palabra. Así lo hemos aprendido, jóvenes. En la actualidad ya se han, como toda ciencia, como toda disciplina, evoluciona y mejora. Ahora, en la actualidad se lee ya no silabeando, sino que la lectura debe darse a través de las imágenes, vale decir, capturar la palabra y representarla de repente imaginariamente, ¿verdad? Eso desarrolla toda la habilidad inteligente, intelectual de la persona. Y vamos a poner el ejemplo. Ahí está el primero que decía antes, o sea, cómo hemos aprendido, cómo era el silabeo. Ejemplo, Renzo viajó a Tacna, ¿verdad? Y vamos, digamos, uniendo las sílabas para poder expresarla y comprenderla de esa manera. En la actualidad, se recomienda que una lectura eficaz y veloz debe ser el mismo ejemplo. Ahora decimos, y nótese que hemos puesto una X arriba de donde dice ahora, Renzo viajó a Tacna. Una X arriba de Renzo, arriba de viajó, arriba de A y arriba de Tacna. ¿Qué significa? La X es un punto fijo que nos permite identificar el concepto y la palabra. Y de alguna manera, el poder observar este punto de fijación nos va a permitir a todos tener una mejor lectura y un desarrollo mucho más eficaz de la comprensión de lo que estamos teniendo como lectura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el silabeo lo aprendimos de esa manera, pero ahora debemos de incorporar este nuevo método que es, digamos, la parte de la fijación, para decir, ver por encima de la palabra el concepto y todo esto entender qué significa. En este caso, Renzo viajó a Tacna, ¿verdad? En el imaginario, en el aspecto de nuestra imagen acústica, la podemos representar de esa manera. Muchas veces debemos reconocer que de alguna manera pues nuestro abecedario tiene esas características iniciales de haber iniciado o tener el silabeo, pero es importante desarrollar un punto de fijación cuando observamos la palabra como una imagen. Por lo consiguiente, este método moderno de la representación del punto de fijación nos va a mejorar la lectura y nos la va a hacer mucho más técnica, mucho más comprensible. 5. Los lectores ineficaces. Es importante, jóvenes, a veces identificar cuáles son nuestras dificultades personales al momento de leer. Solamente de esa manera vamos a poder desarrollar, primero, cambiar lo que estamos haciendo de manera equivocada y mejorar. Y segundo, de que realmente vamos no a perder el tiempo en la lectura porque no comprendemos, sino por el contrario, vamos a ganar el tiempo porque vamos a tener una lectura comprensiva, eficaz. ¿Cuáles son? 5, ahí decíamos, los lectores ineficaces. Son aquellas costumbres que de alguna manera mantenemos y que hacen que nuestra lectura se vuelva complicada, difícil y hasta aburrida y simplemente la dejamos. Por ejemplo, A. Se lee todo a la misma velocidad. No debemos hacer pausas, no debemos quedarnos en una sola línea, sino todos darle una misma continuidad. B. No adaptan a la velocidad al nivel de la dificultad. Vale decir, si hay dificultades,
no quedarnos en ese concepto, sino simplemente mantener en la rutina, en el sentido de que si encontramos palabras difíciles, inmediatamente la buscamos en el diccionario y continuamos nuestra lectura. Realizar movimientos ineficientes de los ojos, de alguna manera nos retrasa, ¿sí? A veces hay algunos dibujitos, algunos números, algunos colores que nos distrae realmente, ¿verdad? Entonces, esas distracciones, esos movimientos de los ojos hacia otra imagen, otro contenido, simplemente nos va a distraer de la parte central de la lectura. A veces se tienen regresiones innecesarias, se vuelve atrás para releer el mismo material. ¿Por qué? Porque de repente nos gustó esa parte, queremos nuevamente releerla y así perdemos un poco el tiempo de tal manera de que no avanzamos en nuestra lectura. Se realizan movimientos arrítmicos, vale decir, saltan sus ojos alrededor de la página, especialmente cuando están cansados. Jóvenes, eh, leer requiere mucha atención, requiere, digamos, que usted esté pensando en lo que está leyendo y que lleve un ritmo con sus ojos de la misma lectura. El ritmo lo hace usted. Recuerde de que este avance, estos ejercicios son progresivos. No vamos a cambiar nuestros hábitos de lectura de un momento a otro. Todas estas recomendaciones se las estamos dando para que usted las vaya poniendo en ejecución de manera progresiva. Acá será muy importante la perseverancia, será muy importante, digamos, el esfuerzo que usted haga, será muy importante el deseo, la motivación por la lectura. Asimismo, en las barridas de retorno defectuosas, cuando se termina una línea, a veces no se vuelve con la misma rapidez hacia la otra, hacia la línea inferior para comenzar de izquierda a derecha. Se tiene a veces, digamos, una subvocalización, o se subvocalizan. De alguna manera se cambian algunos términos involuntariamente. No debemos tener ese reemplazo de los términos. Se dicen las palabras según van leyendo. Algunas personas tienen por costumbre leer en voz alta o susurrante, con el criterio, con la idea de que leer en voz alta nos va a ayudar a escuchar nuestra propia voz y más bien nos distrae realmente. Entonces, nuestra lectura debe ser silenciosa, porque parte de la lectura ineficaz es leerla susurrando o en voz alta. Es importante mantener una adecuada concentración, eliminar todos los factores que sean distractores, sean estos ruidos, sonidos o imágenes del lugar donde podemos estar con nuestra lectura, para que sea una lectura provechosa y eficaz. Finalmente, a veces estamos teniendo nuestra lectura y aparecen pensamientos, ¿no? Por decir, tengo que pagar la luz, mañana hay que presentar un trabajo, y entonces inmediatamente esos pensamientos nos quitan la concentración, nos distraen de alguna manera la atención que con esfuerzo hemos podido lograr. Por lo consiguiente, no, digamos, representan una buena señal o una buena característica o un buen hábito o costumbre de la lectura. Por lo consiguiente, debemos siempre evitar distraernos con otros pensamientos que no correspondan a lo que estamos teniendo como parte, digamos, principal, que en ese momento es la lectura. Por eso se les recomendaba a ustedes que el ejercicio de la lectura, usted escoja un tiempo, el momento más adecuado, el lugar donde va a leer, que le permita justamente todas estas condiciones de tranquilidad, de interferencia sonora, visual, y que usted tenga el espacio exclusivamente para poder desarrollar su lectura. Y por experiencia les puedo decir
de que efectivamente no existe, digamos, nadie está imposibilitado de hacerse un momento para la lectura. Es a veces falta de voluntad o no es cierto de que se dice, no, yo no tengo tiempo de leer todo el día, voy, trabajo, regreso, tengo que cocinar, tengo que hacer, etcétera. Siempre existe un pequeño espacio, un pequeño tiempo, y eso tiene que usted ubicarlo, usted tiene que desarrollarlo y dentro de sus actividades y prioridades que tiene, incorporarlo como hábitos a desarrollar. Jóvenes, hasta aquí llegamos en esta parte. Preguntas o comentarios sobre el particular. Adelante. Los escucho, jóvenes, a ver. ¿Se comprendió esta parte o creo que me he quedado solo en el salón? Profesor, Sí, adelante. De repente algún comentario. sí, profesor, todos, bueno, toda persona, digo, así como tenemos capacidades de inteligencia múltiples, todos pueden llegar a hacer una lectura rápida o quizás se desarrolla más en unos que en otros, o es algo que todos pueden aprender. ¿Cómo es este? Muy buena pregunta, Carlos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, Carlos, muy buena pregunta. Y la respuesta va en dos sentidos. El ser humano, dentro de su capacidad, dentro de su inteligencia, la inteligencia del ser humano no tiene un límite, es infinita. Cuanto más la ejercitamos, mejor la desarrollamos. Si bien es cierto, algunas personas tenemos algunas cualidades y otras no, de repente tenemos, por ejemplo, algunos tenemos cualidades para jugar, digamos, fútbol. Si nosotros, por ejemplo, si yo me pongo a jugar fútbol con, con Messi, con Ronaldinho, con ¿cómo se llama el brasileño? Neymar, que jugó. Bueno, Neymar. Si yo me pongo a jugar con ellos fútbol, definitivamente yo no estoy al nivel, ¿correcto? Porque estos futbolistas son profesionales y se han dedicado a esa actividad. ¿Qué le quiero decir con esto? De que dedicarse a una actividad va a desarrollar nuestras potencialidades y capacidades. Cada uno de nosotros, como ustedes se habrán podido dar cuenta cuando tenemos una clase o en la clase de otros cursos, lo que usted aprende, lo aprende a su ritmo. De repente para un alumno será suficiente escuchar su clase y no necesita tomar apuntes, por ejemplo. Otro alumno escucha la clase y necesita tomar apuntes y con los apuntes conoce todo el concepto. Otro estudiante de repente necesita escuchar la clase, tomar apuntes y darle una repasada, una releída. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma muy particular del aprendizaje. ¿Que es posible? Sí, por supuesto que es posible para todos, en toda medida, en la forma de que lo ejecutemos, lo practiquemos y le pongamos la mejor intención y la mejor voluntad. Entonces, todas esas características van a tener un desarrollo personal, individual. Cuanto más perseverancia, más voluntad, más interés le pongamos a nuestro aprendizaje, yo les garantizo que usted va a aprender. Y no solamente este tema, sino cualquier contenido de cualquier materia, de cualquier curso, usted le pone voluntad, usted le pone intención, le pone el mejor deseo y progresivamente su capacidad va a ir mejorando, su inteligencia se va desarrollando y va a lograr comprender y entender con una mayor velocidad y mayor rapidez. Como el ejercicio, sí. Si por ejemplo nos vamos a hacer una carrera, una caminata, una maratón, de repente, si no hemos calentado previamente, ¿qué significa calentar? Poner los músculos de repente en una forma previa para que no tengamos algún problema muscular, alguna tensión. Eso mismo hacemos, por ejemplo, en el hábito de la lectura o en la inteligencia o al momento de aprender. Primero nos concentramos, de alguna manera tratamos de estar tranquilos en el lugar, en el momento adecuado, para que podamos facilitar ese aprendizaje. Y sí, todos podemos llegar a tener una lectura veloz, una lectura eficaz.
simplemente hay que ejercitarnos con las recomendaciones, con lo que estamos indicando y con la práctica que usted como estudiante va a poder desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, jóvenes? Muy bien. ¿Hay alguna otra participación? Profe, disculpe, ¿y eso del método Bien. A americano de ver, joven. lectura, y A eso ver, del método diga, adelante. americano de lectura veloz, ¿no? Que siempre se menciona por ahí, son reales, son técnicas reales o solamente es propaganda? Claro. Las técnicas, a ver, le explico de la siguiente manera. Yo tengo un dolor de muela y usted también tiene un dolor de muela. El odontólogo a mí me receta, digamos, una pastilla de un analgésico, me dice, te vas a tomar una pastilla y media, porque tu dolor, lo refieres, porque es subjetivo, es intenso. Pero a usted le dice, tiene el mismo dolor y le dice, tómate media pastilla. A mí me pasa con una pastilla y media, a usted le pasa con media pastilla. ¿Qué le quiero decir con esto? De que la dosis varía de persona a persona. Los métodos de aprendizajes, algunas personas digamos, desarrollan con una mejor posibilidad que otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Por lo consiguiente, todos los métodos, todas las formas de aprendizaje son buenas. Lo importante es encontrar cuál es la que se adecua. Igual como usted tiene su obra literaria, por ejemplo, y va avanzando a su ritmo, porque de repente recién estamos comenzando, recién estamos habituándonos a la lectura. Pero una vez que ya usted comience a tener una práctica, va a comenzar a desarrollar la lectura, la va a desarrollar con una mayor facilidad y mejor posibilidad. Entonces, los métodos tienen certeza en la medida de que la persona lo practique y la desarrolla de acuerdo a digamos, las indicaciones que se le da y de acuerdo a su propia capacidad de poder ir incorporando los conceptos. Recuerde de que la lectura, como cualquier otra actividad del ser humano, se logra aprender y se logra mejorar conforme se practica, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profesor. Bien. Ok. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a nuestra práctica. La práctica del día de hoy consiste en una autoevaluación. Usted mismo se va a autoevaluar y se va a tomar el tiempo en 3 minutos. ¿En qué va a consistir? Ahí le pongo la diapositiva. Va a leer este texto, este párrafo, la primera hoja y luego la segunda hoja. Y luego de en 3 minutos de haber leído estas 2 hojas, usted va a contestar las preguntas. La primera, ahí dice pregunta 1, alternativa A, B, C. Pregunta 2, alternativa A, B, C. Pregunta 3, A, B, C. 4, A, B, C. 5, A, B, C. 6, A, B, C. 7, A, B, C. 8, A, B, C. 9, A, B, C. Todas las preguntas son sobre el párrafo de lectura que usted ha tenido. Y eso, las respuestas usted las va a poner en la hoja de prácticas que al terminar la clase con el PPT le voy a enviar como práctica calificada, ¿correcto? Y lo tiene para entregar hasta el día de mañana a las 2 de la tarde. Le recomiendo de que desarrolle esta práctica tomando su tiempo. 3 minutos como máximo, que son estas 2 hojas, y luego las preguntas correspondientes que usted va a desarrollarla en la hoja de respuestas que le voy a enviar de manera separada. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, en el PPT va la lectura y van las preguntas. Y en la hoja separada pone usted sus datos como práctica calificada número 4 y pone 1, por ejemplo, dice 1, la respuesta para mí es la A, 2, la C, 3, la B. Solamente pone la letra de acuerdo al orden de los números de las preguntas. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Listo? Sí, profesor, gracias. Bien. Entonces, jóvenes, sí.
Bien, jóvenes. Entonces, quedamos en esta parte y les estoy enviando la correspondiente PPT y el correspondiente hoja de la práctica. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Ahí Disculpe, quedamos. profesor, antes que se vaya, Diga. Sí. no le había dicho mi asistencia. Soy Isabel Bolívar. Ya, no se preocupe, que yo los tengo acá en pantalla y los estoy corroborando con la asistencia que tengo. Isabel Bolívar, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Listo, Profe. jóvenes. Entonces, les estoy enviando la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Profe, antes que me cuente, Roberto Ramírez, Ya, ahora el ya, delegado que Roberto. se comunique conmigo, me he tratado de comunicar y hasta ahora no tengo comunicación con él. No comprendimos. ¿Cómo dice? Bien. Lo que, Listo, jóvenes. Entonces, no se preocupe. Ya estoy viendo acá en la pantalla. Sí, no se preocupe, Bernal. A todos los estudiantes que los veo en la pantalla les estoy poniendo su asistencia. No se preocupen, ¿ya? profe, Listo, un jóvenes. favorcito. No se preocupen. Profe, le saluda Roberto Ramírez. Por favor, necesito que el delegado se comunique conmigo, porque he tratado de comunicarme Ya, con él, pero no tengo respuesta. ya, correcto. Ya seguramente lo está escuchando, ¿ya? Sí, por favor. Gracias. Ya, ok. Ya, Roberto, tranquilo nomás. Buenas noches, jóvenes. A desarrollar su práctica hasta mañana a las 2 y remitirlo al correo. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches.